El siguiente testimonio proviene de Irán y originalmente está en idioma farsi, el idioma oficial de Irán. Ha sido traducido para que podamos conocerlo y darnos cuenta del hecho muy importante que es el enorme parecido con cualquier tipo de experiencia cercana a la muerte occidental. Veremos que esta persona islámica tiene, sin embargo, una vivencia extremadamente similar a cualquiera de Occidente. Así que comencemos. Durante años oculté mi experiencia a las personas porque cada vez que hablaba de ello me enfrentaba a su ridículo, a sus juicios negativos o acusaciones de alucinación o inventar historias. Después de varios años vi un libro sobre experiencias cercanas a la muerte y noté que había otras personas que también han tenido experiencias similares a la mía. Aunque los detalles de sus experiencias puedan ser diferentes o puedan expresar su experiencia de otra manera, tenemos experiencias similares. Después de ver este libro, estaba ansioso por encontrar a otros que tuvieran una experiencia cercana a la muerte y conocerlos cara a cara. Incluso cambié mi trabajo y comencé a trabajar en la sección de servicios médicos de un hospital, en la esperanza de poder conocer a otras personas que habían pasado también por una SM. Poco a poco los fenómenos de SM se hicieron más conocidos y aceptados en la sociedad. La gente se volvió más abierta a escuchar mi historia y hoy en día en promedio cuento mi historia 1 o 2 veces al mes en varias reuniones de amigos o personas que están interesadas. A diferencia del pasado, ahora las personas y especialmente los jóvenes muestran mucho más interés en escuchar sobre mi experiencia y parece que les afecta de una buena manera. Esto sucedió en el año 1977, cuando tenía 26 años. Soy originario de la ciudad de Isfahán, que se encuentra en el centro de Irán, a unas 300 millas al sur de la capital, Teherán. Había seguido la sugerencia de un amigo y había tomado un trabajo en la ciudad de Mashhad, que se encuentra en el noroeste de Irán, a unas 800 millas de Isfahán. Ese día volvía de Mashhad a Isfahán para pasar unos días de vacaciones y visitar a mi familia. Salí muy temprano en la mañana, alrededor de las 2 a.m. En aquellos días el camino no era tan bueno y no era una carretera, solo un camino de 2 vías. En algún punto del camino, cuando estaba cerca de la ciudad de Gochan, noté que un automóvil del otro carril estaba en mi carril y las luces de los faros se dirigían hacia mí. Traté de dirigirme hacia la derecha para evitar una colisión, pero el arcén era muy estrecho. Choqué de frente con este auto. Mi auto giró varias veces y cayó fuera del camino, varios pies más abajo que la carretera misma. Estuve gravemente herido, pero afortunadamente unos minutos después pasaba un autobús de pasajeros y al ver la escena del accidente se detuvo. Me llevaron a un pequeño hospital en la cercana ciudad de Gochan. En el hospital los médicos y las enfermeras comenzaron a trabajar conmigo de inmediato. Tenía muchas lesiones
y sentí un dolor intenso en todo el cuerpo. Sin embargo, cuando estaba en la cama de la sala de operaciones, varios pensamientos se apresuraron en mi cabeza. Por ejemplo, me preocupaba que si no informaba a tiempo a mi trabajo, podrían entregar mi trabajo a otra persona, y al mismo tiempo estaba muy enojado con mi amigo que me había alentado a tomar este trabajo en una ciudad lejos de mi familia. Lo culpé de vivir lejos de mi familia, causando mi accidente y miseria. Estaba frustrado con todo y con todos. Sentí que este mundo y mi vida eran un desastre total y que nada estaba en su lugar correcto. Mi mente estaba llena de quejas y enojo. En ese momento no estaba anestesiado ni estaba en coma. Recuerdo que una mujer joven de unos 22 años entró en la habitación. Parecía inexperta y bastante nueva en el hospital. Me pareció hermosa y deseé no estar en este lío para poder hablar con ella y hacerme amigo. Pero una vez más estaba distraído por el dolor insoportable y todos los pensamientos de ira que estaban rondando mi cabeza. Mi atención cambiaba constantemente de mi dolor a mis enojos y a esta joven dama, ida y vuelta, y otra vez y otra vez. De repente sentí que todo cambió. Sentí una profunda calma y la paz me envolvió. Este sentimiento era totalmente opuesto a lo que sentía hace unos minutos. Ya no estaba enojado y estaba viendo la perfección en todo el mundo y a mi alrededor. Ahora estaba sintiendo que todo es exactamente como debe ser. Cada vez que enfocaba mi atención a cualquier objeto o tema, podía obtener ideas profundas y completas sobre ese asunto. Incluso podía entender las composiciones químicas de los objetos que miraba y todas sus propiedades físicas e incluso matemáticas. Y cambié mi atención a esa mujer joven otra vez. Parecía un poco diferente a hace solo unos minutos atrás. Noté que la estaba viendo a 360 grados a su alrededor, como si la hubiera engullido por completo. Pude ver incluso sus pensamientos y sentimientos también. De hecho, sentí que estaba presente en todo el hospital. Pude ver que ella tenía mucha tristeza y preocupación por lo que estaba viendo. Ella pensaba que era tan triste que este joven muriera así. Traté de calmarla y decirle que estaba bien y que no me pasaba nada. De hecho, nunca me había sentido tan bien en mi vida, pero ella siguió ignorándome como si no me viera ni oyera. Me di cuenta de que ella estaba mirando hacia un punto fijo. Seguí la dirección que estaba mirando y noté que estaba mirando el cuerpo de un joven que estaba acostado en una cama. Me sorprendió porque este hombre tenía similitudes sorprendentes conmigo. Me preguntaba quién era y por qué se parecía tanto a mí. Incluso pensé que tal vez tenía un hermano gemelo del que no sabía en el mismo hospital. Traté de tocar el hombro de la joven para llamar su atención, pero
Mi mano simplemente atravesaba su cuerpo sin ninguna resistencia. Estaba tan confundido. Me miré y vi que tenía un cuerpo transparente e iluminado. Estaba tan confundido y desconcertado. Y empecé a pensar, ¿estoy muerto? ¿Es este cuerpo en la cama el mío? Dios mío, mi madre estaría tan devastada. Ella me espera en casa mañana. Tan pronto como pensé en mi madre, inmediatamente me encontré frente a ella en nuestra casa en Isfahán. Es difícil de explicar, pero extrañamente yo todavía estaba también en el hospital. Era consciente y veía todo allí también, sin dificultad ni confusión. Mi presencia en casa no disminuyó mi conocimiento y presencia en el hospital. Era como si me hubiera dividido en dos piezas con la misma conciencia. Mi madre estaba sentada en el patio y preparando algunas verduras para la cena. Fui detrás de ella para abrazarla por detrás, para sorprenderla. Nuevamente, para mi sorpresa, mis manos pasaron por su cuerpo. Traté de hablar con ella, pero ella no me prestó ninguna atención. Durante este periodo, mientras pensaba en varios amigos y parientes, acudí instantáneamente a ellos mientras aún estaba presente en los lugares anteriores del hospital, el hogar, etc. Por ejemplo, cuando pensaba en uno de mis maestros que tanto amaba en los días anteriores, en mi pasado en la escuela secundaria, de repente estaba a su lado mientras aún estaba en el hospital y también en mi casa en Isfahán, al lado de mi madre. Pude ver de inmediato todos sus pensamientos, sentimientos y todas las cosas que le sucedían en la vida, como sus pensamientos, preocupaciones, situación financiera y salud. Vi que ya no estoy en sus pensamientos y corazón. Pude ver que en ese momento estaba preocupado por su hijo. Entonces perdí el interés en él y abandoné esa escena. Pensé en algunos otros parientes y amigos y de manera similar los visité también. En todos los casos traté de comunicarme con la persona que estaba visitando y hacer que se dieran cuenta de mí mismo, sin éxito. Me di cuenta de que no sirve de nada tratar de comunicarme con la gente. Nadie podía oírme o verme. Mientras tanto estaba viendo todo en el hospital. Allí los doctores me declararon muerto y escribieron algunas notas en mi registro. Reanimación sin éxito, el paciente es declarado muerto y me tiraron una sábana en la cara y me pusieron en otra cama con ruedas. Luego me transfirieron a una habitación donde guardan temporalmente a los muertos antes de enviarlos a la morgue del hospital. En algún momento de mi experiencia pasé muy rápido a través de un túnel y avancé hacia una luz brillante al final. No puedo ubicar con precisión cuándo sucedió esto en mi experiencia, ya que el tiempo había perdido su significado. Fui a un lugar muy agradable que estaba hecho de luz. Sentí que este es mi verdadero hogar y pertenecía allí. Mi presencia en la tierra parecía una deportación a una aislada isla extraña que era incompatible y desagradable.
Donde estaba ahora no había pasado ni futuro, ni cerca, ni lejos, ni arriba ni abajo, ni oscuridad, ni luz. Y todas las cosas relativas habían perdido su significado. Todo parecía estar en absoluta perfección. Había otras almas allí también, algunos con más luz y posibilidades que yo y otros con menos. Nunca sentí envidia hacia ellos porque eran más avanzados y porque tenían más luz que yo. Se entendió bien que cada uno de nosotros está donde debería estar, de acuerdo con nuestra propia capacidad y crecimiento. No tenía ninguna mala sensación por estar menos avanzado que algunas de esas otras almas. Cuando estuve visitando a mi madre y algunos de mis viejos amigos y parientes, tenía la vaga sensación de que había una presencia que me seguía todo el tiempo, como una sombra, pero estaba tan absorto en la maravilla de toda esta experiencia, mis pensamientos, lo que estaba pasando y las personas a las que estaba visitando, que realmente no presté atención a esa presencia. Eventualmente lo notaba y volvía a notarlo. Era una figura divina, humana y sorprendente que irradiaba mucho amor y luz. Instantáneamente me enamoré de esta santa e inmensamente bella presencia. Noté que también me amaba profunda e incondicionalmente. Primero pensé que debía ser un profeta o una figura religiosa, pero luego pensé que estaba incluso por encima de todo eso. Me di cuenta de que siempre había estado conmigo a lo largo de mi vida, siempre, y que él era algo así como mi guía. Entendí que todos los que mueren tienen un guía, pero algunos humanos están tan apegados a su mundo físico y material que incluso después de la muerte todavía están preocupados por su dinero, sus posesiones o poder. No se dan cuenta de su guía y es posible que ni siquiera se den cuenta de que están muertos. Su alma puede permanecer en la tierra durante mucho tiempo después de su muerte. Por ejemplo, mi guía me mostró a un hombre que aparentemente solía estar en una posición de autoridad y de poder en la tierra, y después de la muerte de este hombre, él todavía iba a la oficina en la que solía trabajar, tratando de sentarse en la misma silla e incluso de firmar documentos. No se daba cuenta de que su firma no dejaba marcas y no tenía poder ni efecto en el mundo físico. Siguió yendo a esa oficina tratando de firmar cosas y actuar, ya que todavía trabajaba allí sin darse cuenta de que estaba muerto. Entendí que cualquier fuerte apego a la tierra puede evitar que nuestras almas se eleven. Vi personas que se habían quitado la vida y parecían tener la peor situación entre todas estas almas apegadas a lo terrenal. Estaban completamente atrapados y no tenían forma de comunicarse con nadie. A veces estas almas seguían a sus seres queridos en la tierra como una sombra durante muchos años, pidiendo perdón
por el dolor y heridas que les había causado su partida voluntaria. Pero era inútil y no eran escuchados. Mi guía me mostró estas escenas. Luego me mostró un tipo diferente de escenas que se formaban frente a mis ojos como una película. Eran escenas de mi propia vida. Las escenas estaban en orden cronológico desde el comienzo de mi vida en la Tierra. Vi a una mujer joven que estaba embarazada. Ella era mi madre y estaba embarazada de mí. Entré en su cuerpo como una ola. Antes de entrar en su cuerpo estaba sintiendo que estaba presente en todo el universo, pero de alguna manera una parte de mí se enfocó lejos de esta totalidad y unidad para moverme hacia el mundo físico y al cuerpo de mi madre. Mi sentimiento era la sensación de conexión. Sentí que todo estaba conectado a todo y que no hay principio ni fin. No puedo decir con certeza en qué etapa del embarazo ingresé a su cuerpo, pero creo que pasó mucho tiempo antes del parto. Un ejemplo de lo que vi en mi revisión de la vida junto a mi guía fue cuando era un niño pequeño. Estábamos viajando en automóvil y nos detuvimos en algún lugar del camino. Allí había un río no lejos de la carretera y me pidieron que fuera y trajera en un cubo un poco de agua de ese río. Fui a llenar el cubo, pero en mi camino de regreso sentí que el cubo era demasiado pesado para mí y decidí vaciar un poco el agua para hacer que el cubo sea más ligero, y en lugar de vaciar el agua allí mismo, noté un árbol que estaba solo en un terreno seco. Me tomé el esfuerzo de salir de mi camino hacia ese árbol y vaciar parte del agua en la base del árbol. Incluso esperé allí unos segundos para asegurarme de que el agua estuviera empapando el suelo y fuera absorbida. En mi reseña de vida recibí algo como un aplauso, alegría por este simple acto que fue realmente fue increíble. Era como si todos los espíritus del universo estuvieran llenos de alegría por este simple acto y me dijeran que estaban orgullosos de mí. Ese simple acto parecía ser una de las mejores cosas que había hecho en mi vida. Esto fue extraño para mí porque no pensé que este pequeño acto fuera gran cosa y pensé que había hecho cosas mucho más importantes y más grandes. Sin embargo, se me mostró que lo que había hecho era extremadamente valioso porque lo había hecho puramente desde el corazón, sin ninguna expectativa para mi propio beneficio. Otro ejemplo de la revisión de mi vida fue cuando tenía 10 años. Había intimidado y golpeado duramente a otro chico que también tenía aproximadamente mi edad. Pude entonces sentir lo que él sintió. Se sintió
torturado y profundamente herido. En mi reseña de vida volví a ver esa escena. El niño lloraba de dolor físico y en lo profundo de sus sentimientos, de sus emociones. Mientras él caminaba por la calle llorando y volviendo a casa, pude verlo y él irradiaba una energía negativa que afectaba a todo lo que lo rodeaba y al camino. La gente e incluso los pájaros, los árboles y hasta las moscas recibieron esa energía negativa de él, que se propagaba por todo el universo. Incluso las rocas en el lado de la calle se veían afectadas por su dolor. Vi que todo está vivo y que nuestra forma de agrupar las cosas en categorías de vivo y no vivo es únicamente desde nuestro limitado punto de vista físico. En realidad, todo está vivo. Sentí todo el dolor y el daño que le había infligido dentro de mí. Cuando este chico se fue a casa con sus padres, vi el impacto que le causó a sus padres verlo en ese estado. Sentí la sensación y el dolor que creó en ellos y cómo afectó su comportamiento desde ese punto en adelante. Vi que como resultado de esta acción, sus padres siempre estarían más preocupados cuando su hijo estuviera fuera de casa o si llegara unos minutos tarde. Vi que siempre que había hecho algo bueno con alguien o con algo, me lo había hecho a mí mismo. Y siempre que había lastimado a alguien, me lo había hecho también a mí mismo. Al hacerle un favor a esa persona, como resultado recibiría algún tipo de compensación o ayuda del universo. Este don universal sería más grande que el daño que les había causado. Quería permanecer en el mundo del amor, la paz y la luz, pero me recordaron mis responsabilidades en la tierra. Discutí y me negué a regresar. Me dijeron que si no volvía no sería capaz de alcanzar ciertas capacidades espirituales que recibiría si volviera a la tierra. Aún no quería volver y prefería quedarme allí. Finalmente mostraron partes de mi futuro y como si volviera afectaría a muchas otras personas y los ayudaría a ver la luz. Cuando me di cuenta de cuánto mi regreso a la tierra ayudaría a otros, no podía esperar para volver a la tierra. Sin embargo, estas escenas de mi futuro fueron borradas de alguna manera de mi memoria al regresar a la tierra. De acuerdo con mis registros médicos, volví a la vida 32 minutos después de que me declararan muerto. Pero durante estos 32 minutos vi tantas cosas. Fueron como vivir varios meses para mí, si no varios años. No había una medida de tiempo. Una de las empleadas del hospital que pasaba por la habitación donde estaba mi cuerpo escuchó un pequeño ruido que provenía del interior de la habitación.
Entonces ella corrió a la habitación y descubrió que en realidad estaba respirando de nuevo. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.